Bienvenidos a una nueva emisión de Cristo Viene y Podcast. Hoy nos encontramos con nuestro hermano Alvin Torres, donde estaremos hablando un poco sobre el tema de la salvación, si se pierde o no. Dime, mi hermano Alvin, ¿qué tal? ¿Cómo va todo? Gracias para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Estamos aquí presentes, aunque fue un poco tedioso el viaje. Tuve que devolverme 2 veces a mi casa. Ay. Sí, porque el motor tenía un escape en la junta. Y me tuve que devolver a buscar una llave para apretarlo. Wow. Oye, ¿a qué nivel? Fue algo fuerte. Sí. Entonces, mi hermano, poniendo en contexto el tema de la salvación, si se pierde o no, háblanos un poquito sobre él. Excelente. Dando introducción al tema, recordémonos que a medida que el ser humano tuvo interacción con lo creado, lo divino, ha tenido la fascinación de ofrecer tributos a los dioses para mitigar iras, inundaciones, incendios, hambre, terremotos. Y podemos ver que a medida de eso, Dios, el creador de todo el universo y Padre de nuestro Señor Jesucristo, ha sido el único donde ha hecho todo, donde el ser humano no tiene que hacer nada. O sea, el ser humano no tiene que llevar ni ofrenda, ni llevar comida, ni sacrificar a sus hijos, así como en las religiones antiguas, babilónicas, paganas, donde se sacrificaban los hijos de las personas a Moloch. Sí. Y incluso el Señor en Deuteronomio 10 le hace ese énfasis a su nación Israel, porque Él quería constituir a la nación Israel y darle mandamiento en todo sentido. Mandamientos del orden civil, jurídico, sanitario, para constituirlo como una nación grande y tener un gobierno teocrático. Podemos ver también que todas las religiones, para poder acercarse al Dios tal, tienes que ofrecer sacrificio a Él, referente a cómo te debes de acercar. Entonces podemos ver que nuestro Señor Jesucristo nos da la salvación eterna por medio de Jesucristo en la cruz. Y Él es el que plasma incluso en las constelaciones del zodiaco, la cual Satanás ha torcido totalmente el mensaje y lo ha convertido en la astrología. Pero la astronomía ha resaltado de que los cuerpos celestes no influyen en nuestras emociones, como se ha querido corroborar. Cuando llegas al periódico y te dice tú eres Sagitario de tal mes a tal mes, mira, hoy no haga negocio, hoy no salga que va a llover. Las predicciones de los signos zodiacales. Sí, las predicciones de los signos zodiacales son antiquísimas. E incluso en el libro de los reyes, han habido reyes que han derrumbado todos esos altares a los signos del zodiaco. Pero a medida que Satanás no se rinde y siempre está ahí presente, porque Satanás no ataca la gracia. Satanás dice, sí, es con gracia, más algo más. Entonces, cuando tú le agregas algo de obras humanas a la redención de Cristo por medio de la gracia, como le dijo Pablo a los Corintios, a los Gálatas, en Gálatas 4, de la gracia habéis caído. Y si ustedes piensan que haciendo sacrificio, haciéndose la circuncisión y haciendo ceremonias y liturgias, van a ustedes ser gratos a Dios, entonces ustedes cayeron de la gracia y están despreciando la gracia. Entonces, ¿cómo a través de la Biblia podemos ver que la Biblia, que la salvación es más allá de lo que muchas personas entienden por sí? Por ejemplo, ¿se entiende? O es algo casi, vamos a ponerlo así, de un 100, vamos a poner un 75% cree que la salvación se pierde. Ajá. ¿Cómo se le puede instruir por la Biblia, explicándole a los que nos escuchan? Sí. Y los que nos ven a través de YouTube? Sí. Que vamos a hacer la exhortación que por favor que se suscriban, que comenten. Claro. Para que este contenido le siga llegando a más personas. Así es. ¿Cómo le podemos enseñar por la Biblia de que la salvación no se pierde? Bueno, podemos tomar los pasajes que ellos usan, como Hebreos 6 dice. Muchos que leen aquí, leen el versículo 6 que dice, el 4, perdón, dice, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados
y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y de los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Cuando nos detenemos aquí, el versículo 7 y el 8 hace un paralelismo referente a la diferencia del que es nacido de nuevo y el que no es nacido de nuevo, ya que la carta a los hebreos fue dirigida a judíos mesiánicos que se habían convertido a Cristo y ellos estaban aceptando la gracia, estaban totalmente dejando las ceremonias, los ritualismos y todas las liturgias referentes para acercarse a Dios. Recordémonos que en la ley mosaica, para tú acercarte a Dios, tenía que ofrecer, dependiendo tu economía. Ejemplo, vemos que María ofreció 2 palominos porque hasta ese nivel era la economía de ella. Hasta él le permitía. Ajá, pero los ricos ofrecían becerros y ofrecían animales más lucrativos. Sí. Pero el versículo 7 dice, haciendo el paralelismo aquí, y si lo comparamos con Mateo 13, que Cristo y Lucas 8, que Cristo enfatiza de que hay 4 tipos de tierras. Los 4 tipos de tierras es una alegoría que usa Cristo para referirse al corazón humano. Dice el versículo 7, porque la tierra que bebe la lluvia que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa, a aquellos por las cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Amén. Ahí te está demostrando las personas que reciben la palabra de Dios y se apropian de ellas y la hacen suya, a un punto que no importa cualquier preposición filosófica, no van a soltarla por nada del mundo. Pero el versículo 8 que nos atañe dice, pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida y su fin el ser quemada. Pero el 9 resalta a aquellos que verdaderamente han nacido de nuevo. Si tú no naces de nuevo, no puedes entrar al reino de Dios. Obligatoriamente. Segunda de Corintios 5:17 dice, el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas, ¿qué? Pasaron. Y aquí son hechas nuevas. Ya de aquí en adelante, el Señor estará por encima de ti, como en Efesios 4:30, que el Espíritu Santo te va a ayudar a que te arrepientas de cualquier pecado, incluso cualquier pecado oculto que esté por ahí. Porque Dios es santo y no tiene comunión con el pecado. Ahora, disculpa que le haga Sí. una pequeña introducción. Sí. Ahora viene, le voy a hacer una pregunta que si estaría aquí el hermano Joan, sería al nivel de él diría que eso sería una pregunta infantil. Sí, sí. Pero usted sabe cómo es. Sí, La pregunta es la siguiente. ¿Cómo sabemos cuando una persona ha nacido de nuevo? La primera evidencia no se da inmediatamente. Principalmente yo, en mi conversión, cuando yo acepté a Cristo, fue un testimonio fuerte donde en ese momento yo sentía un peso que me agobiaba. Cuando el pastor dice, cualquiera que quiera aceptar a Cristo, pase adelante. Y en ese momento es un ataque satánico y divino. Es un ataque por el alma tuya, donde los seres espirituales llamados demonios, que son seres inteligentes, no quieren que tú aceptes a Cristo porque ellos saben que inmediatamente tú naces de nuevo, abandonarás la carnalidad y el miedo a ellos, de las cuales ellos se alimentan. Entonces prácticamente es una lucha espiritual interior. Totalmente espiritual. A un grado de que cuando yo me convertí, en ese momento yo escuché voces de este lado, de mis 2 oídos, que me decían, ¿para qué vas a pasar? No pases, tú estás loco, vas a sentir vergüenza delante, la gente te va a mirar. La silla donde yo estaba sentado estaba tan caliente. Yo sé, y entonces me quería parar, pero a la vez sentía que como que El peso. como que me estaban presionando, como haciéndome presión, y en los dos, yo tenía los ojos cerrados, en ese momento yo estaba así, y de los 2 lados me estaban atacando y que no pase, tú estás loco, no, quédate aquí, sin mentirte. Cuando yo abrí los ojos, yo estaba enfrente de la gente, estaban las luces así, y cuando yo acepté a Cristo ahí, yo sentí como la película El progreso del peregrino. Cuando el peregrino se quita la mochila y está libre del pecado, así mismo, sentí una libertad. Mi mamá se puso a llorar ahí porque mi mamá siempre quería que yo
Pero fue muy curioso porque ese día y los demás días mi mamá me atacaba de que, mira, el Señor te llama para que venga. Para que fuera a la iglesia. Sí, para que fuera. Y yo le dije, ¿qué Señor me está llamando? Incluso a mi mamá yo la jalaba a pelear, porque era un conflicto ya a un nivel. Sí, algo fue. Porque mi mamá fue la primera que se convirtió. Luego me convertí yo y faltan mis hermanos, pero es un proceso. Es un proceso. Y esa noche que mami llega, la última noche, me dice, eso fue como en el 2010. Yo tenía como 22 años por ahí. 2009. El Señor dice que vaya a la iglesia. Y yo le dije, ¿qué Señor ni qué Señor? Es más, yo voy a ver qué es lo que él quiere. Oye, en su soberbio, ¿verdad? En mi soberbio. Yo estaba tan soberbio. Yo dije, yo voy a ver qué es lo que el Señor quiere. Y cuando voy allá la noche me convertí. Wow. Y entonces ahí mismo, cuando tú te conviertes, el cambio no se nota. Pero inmediatamente cuando vas avanzando en el proceso, hay cosas que te gustaban que te dejan de gustar. Ejemplo, la música bullosa, beber bebidas alcohólicas, hablar mala palabra, decir cosas inapropiadas, ver cosas que no te corresponden, coger dinero que no te corresponde, hablar mentiras. Ya ahí hay un bloqueo que totalmente lo hace el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo viene como un consolador, que es la palabra griega parakletos, que es el que está al lado para consolarte. Y aparte de eso, el Espíritu Santo nos consuela, nos guía y nos dice, mira, esa mentira que tú dijiste hace 3 días, confiésala. Que no está bien. Que no está bien. ¿Tú sabes por qué? Porque inmediatamente tú estás en pecado, como dice el proverbio, el que insiste en sus pecados no prosperará. Y también la palabra hebrea que se usa, arar, es para maldición. O sea, la palabra hebrea arar es como cuando tú vas en un camino y hay un tronco. O sea, tú te vas dirigiendo en un camino en tu vehículo, sí, y cae un tronco y ya el vehículo no puede avanzar. Eso es lo que sucede cuando tú tienes los pecados guardados y no los confiesas. Obligatoriamente tienes que confesar los pecados a Dios en el nombre de Jesús y no como ciertas religiones ha dicho por ahí que tienes que confesarlo a un monaguillo, a un papa o a un confesionario. Entonces, confesado y apartarte de ello. Exactamente, como dice Santiago, tienes que confesar tus pecados para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea restaurado. A medida de que tú te arrepientes, ese peso te liberta para crecer más espiritualmente, porque los demonios tienen la capacidad de que cuando tú pecas hoy, mañana, pasado y traspasado y no lo confiesas, esos pecados se van acumulando y se acumulan y se acumulan. Recuérdate que en Apocalipsis 17 las copas de las oraciones de los santos se va llenando. Sí. Cuando llega al tope del juicio de Dios, son vertidas las copas. Cuando en Génesis 18 y 19 los 2 ángeles llegan con el Señor a donde Abraham y los ángeles dicen, cuando llegan donde Lot, en Génesis 19 le dicen, el colmo del pecado de Sodoma ha llegado a su fin y hemos venido a destruirla. O sea, ¿quién estaba orando por que se hiciera algo en Sodoma? Lot. Bueno, vamos a regalarle algo a eso, varón. Sí. Usted sabe que esto es un arma de doble filo. Exacto. En el sentido de la afirmación de que la salvación no se pierde. Exacto. Porque hay personas que sí, pueden recibir la palabra de tal manera que dice, como la salvación no se pierde, yo puedo actuar de manera deliberada. Sí. Esas personas que dicen que si la salvación no se pierde, yo puedo pecar y pecar, se puede dudar que verdaderamente son salvos y que son nacidos de nuevo. ¿Por qué? En Gálatas 5:15 dice Pablo, esa pregunta se le hicieron a Pablo también, y Pablo dice, fuimos llamados a libertad, pero no para escoger la libertad como ocasión para la carne. Ahí está, bro. Pablo, las cartas a los Gálatas y a los Colosas fueron cartas escritas específicamente para combatir herejías. Son las armas de doble filo para poder atacar todas esas, porque esas herejías no son nuevas, esas herejías son de siglos antiquísimas, que el enemigo las levanta, como el unicitarismo, de que Dios es uno solo, pero que la Trinidad no existe, porque en la Biblia no aparece la palabra Trinidad. Entonces yo le digo a la gente, como en la Biblia no aparece la palabra Trinidad, entonces vamos a eliminar el libro de Esther, porque en el libro de Esther no aparece la palabra ni Jehová ni Dios. Entonces, vamos a eliminar Esther. Exacto. Entonces, le copio la idea. Exacto. Entonces, el mismo Jesús en Juan 15 le dice a sus discípulos, si me aman, guarden mis mandamientos. Los mandamientos hacia Dios no son guardados por obligación, ni porque el Señor te quiera torcer el brazo. Te tiene que nacer, y para nacerte tienes que ser una nueva criatura creada en Cristo Jesús, como lo dice Pablo en Efesios 2 del 8 en adelante.
que fuimos creados y somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, de las cuales Dios preparó de antemano. Oye, no hablar mentira, amar a Dios, hacer lo correcto, no es de nosotros. Por eso es que una moral atea no existe. Una moral atea. Una moral atea no existe. O sea, porque los ateos dicen que no robar, no mentir, eso es del ser humano. No es del ser humano, porque el filósofo Dostoyevsky dijo, si Dios no existe, todo está permitido. Bueno, verdaderamente de ahí que salen. Claro, si Dios no existe, todo está permitido. ¿Qué calidad moral tiene otro ser humano para decirme a mí que matar está malo? O robar está malo. Yo me puedo robar 1.000 millones de pesos. ¿Quién me va a decir a mí que está malo? Pero inmediatamente cuando Pablo nos escribe en Romanos 7 de que yo robaba, yo mentía y de que me dijeron que era pecado, ahí ya hay una batalla interna. Varón, pero entonces, agregándole algo, no saliéndome muy profundo del tema, podemos ver que las leyes terrenales prácticamente son similares a las celestiales. Sí. Eso se basa en lo mismo que dice Pablo en Romanos 2, del 14 en adelante, que los que pecaron sin ley serán juzgados por su conciencia. Tenemos también el primer código, que fue el código de Hammurabi, en el año 1440 a.C. Fue creado por este rey para poder hacer que su generación y su ciudad y su civilización tuviera leyes morales, porque las leyes morales trascienden lo material. Por eso es que somos diferentes de los animales, porque los animales no tienen leyes morales. No. Los animales tienen instinto. Un instinto es un patrón de conducta no aprendido que totalmente actúa por medio de lo que ellos perciben en su entorno y donde está colocado en su genética. Ejemplo, las aves emigran cada cierto tiempo, sí. Los animales tienen su reproducción cada cierto tiempo cuando es la temporada. Nosotros no, nosotros decidimos cuándo tener hijos, cuándo no tenerlos, nosotros decidimos, incluso ellos no tienen el concepto del tiempo como lo tenemos nosotros, pero sí ellos tienen algo que nosotros no tenemos, que es el sexto sentido, que es el percibir el peligro antes de que lleguen. Ellos tienen sí, ellos ahí nos superan, lejos. Pero la diferencia de nosotros a ellos, que somos superiores, que fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios y somos espíritu, tenemos un alma y vivimos dentro de un cuerpo. El cuerpo es el vehículo por el cual interactuamos en el mundo físico atómico, por el cual yo toco esa mesa, yo agarro esto, agarro la Biblia y me comunico verbalmente, porque si tú y yo no vamos a Neptuno, allá no nos podemos comunicar. Gracias al cinturón de Van Halen, que hace que las ondas sonoras se transporten. Por eso es que en la física se descubre la transportación de ondas sonoras. Sabemos que el sonido viaja a 1224 kilómetros por segundo, que ahí se cataloga como Mach 1, Mach 2. Cuando tú oyes, ese avión viajó a Mach 3, estamos hablando que ese avión está viajando a 3.000, casi 3.500 kilómetros por hora, rompiendo una barrera sónica, los boom sónicos. Sí. Es cuando los supersónicos sobrepasan la velocidad del sonido. Entonces, te sigo leyendo Sí, seguimos sí. en el... Entonces, en el versículo 9 de Hebreos 8 hace un paralelismo y una distinción de que nosotros no somos las hierbas que están condenadas para juicio. Dice así: pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación. Oye, entonces prácticamente yo estoy escuchando predestinación. Sí, la predestinación, el primero que nos las dice es Pablo en Romanos 8, del 28 en adelante. Pero la predestinación está en todas partes de la Biblia. La tenemos en Efesios 2, del 8 en adelante. La tenemos en Jeremías 5:1, cuando el Señor le dice a Jeremías: desde el vientre de tu madre te santifiqué y te puse por profeta a las naciones. Pablo en el libro de los Gálatas capítulo 2 dice que el Señor lo apartó del vientre de su madre para la obra del ministerio, pero él mataba a cristianos. El número uno, por así decir. Y él dice que el primero que necesita una condenación eterna es él. El primero. Por lo que hizo. Sí. Entonces podemos ver que Pablo
como dice Pedro, que Pablo, su erudicidad, o sea, su nivel académico, su nivel filosófico es superior a todos los apóstoles, al punto de que dice Pedro en su segunda carta que todo lo que dice Pablo es difícil de entender. Y si ellos que eran contemporáneos de Pablo se hallaban difíciles en la carta de Pablo, imagínate los de ahora, los indoctos, los inconstantes que no estudian, no se desvelan estudiando, ¿cuánto más no torcerían ellos las escrituras? Bastante. Entonces dice Pablo en Romanos 8, dice, 8:28 dice, y sabiendo que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Oye, que cuando antes de que mi mamá me dijera que Dios me estaba llamando, ya Él me había llamado. Pues entonces, varón, ahí entra también en tela de juicio con el tema de que usted sabe que eso, hay muchos debates que han surgido Sí. de la Biblia, Sí. como el que usted tocó ahorita de la unicidad, la Trinidad, Sí. el mismo diluviano, que nosotros somos presentes, que hay algo por ahí guardado. Así mismo. También entonces entra el tema también del libre albedrío. Sí, ahí entra el tema del libre albedrío, porque muchos los que atacan la predestinación, eso ya sería un hipercalvinismo. Los hipercalvinistas decían, bueno, como Calvino propone de que la salvación es de Dios nada más y que el ser humano no tiene que hacer nada. No, la predestinación lo que establece es que cuando inmediatamente tú aceptas a Cristo y naces de nuevo, eres la confirmación de un llamado que Dios había hecho en el tiempo Kairos antes de que llegara en el Cronos. Ejemplo, mi brazo es el tiempo Kairos de Dios. Sí, que es en línea recta. Esta línea de aquí y esta línea de aquí es el tiempo de nosotros. Dios dice, en esta línea tú te vas a convertir a Cristo. El jueves 15 de febrero a las 10 de la noche tú te vas a convertir a Cristo. Ese tiempo no ha llegado. Esta es tu vida. Este dedo es tu vida. Y cuando llegamos aquí se confirmó lo que Dios ya había hecho contigo. Por eso es que Cristo, cuando vas con sus apóstoles, le dice a Pedro, deja tus redes y sígueme, que te haré pescador de hombres. Ahí ¿Qué sí, hizo Pedro? dejó todo. Dejó todo y le siguió. Entonces, Y si Pedro no hubiera sido llamado, ¿qué le dice a Cristo? ¿Y quién eres tú para yo seguirte? ¿Cuántos no rechazaron a Cristo? ¿Y quién es este? no mucho. Muchos, su mayoría. Entonces, siguiendo Sí. haciéndole hincapié a ese tema, Ajá. el libre albedrío entonces, ¿dónde queda parado ahí? El libre albedrío queda parado en que ya Dios sabía la decisión que iba a tomar cada uno de nosotros. Entonces, no es como dicen, No. que no existe. La palabra de él está dada. Sí. Pero está en ti, en que si tú lo aceptas o no. Dios sabe incluso qué vas a pensar hoy en la noche. Dios sabe incluso que a las 8:45 tú vas a tropezar con una piedra antes de entrar al colmado a comprarte un refresco. Dios lo sabe todo. Por eso es que los hipercalvinistas que dicen que no, que está errado, por eso saltan con la doctrina arminiana, ya que Jacobo Arminio dijo que era imposible de que la predestinación armonizara con la elección del ser humano, o sea, con el libre albedrío. Por eso que hago énfasis, Sí. para que más adelante no digan no, porque están obviando Exacto. la predestinación. Son armónicas, prácticamente Sí, así. sí. Ok, la palabra está dada, pero Ajá. él te da la opción De tú elegir. de tú elegirla si Sí. sí o no. Él sabe si lo vas a aceptar o no lo vas a aceptar. Pero si incluso el mismo Cristo dice que los cabellos de nuestra cabeza están contados, no sabe Él cuándo lo vas a aceptar o cuándo no. A eso que se refiere la predestinación, de que Dios sabe de antemano lo que vamos a hacer y lo que vamos a elegir. En Juan 17, Cristo hace énfasis en la predestinación y la confirmación de aquellos que Él llamó, como lo dice Pablo en Romanos 8. Oye lo que Él dice, mira. He manifestado tu nombre. Oye, Juan 17 del 6 en adelante, oye lo que dice. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. He manifestado Dice, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Pedro, Jacobo y todos ellos, o sea, fue Dios que le dijo a Jesucristo, mira, elígeme ese. Tú ves aquel que está allá, el que jugaba cuando niño debajo de aquel árbol, llámalo, ese también, yo lo quiero en mi reino. Pedro que está pescando, ese, llámalo. O sea, ya de antemano habían sido llamados
pero la elección del momento confirma el llamado que fue hecho siglos antes de ellos nacer. Entonces, los que atacan la predestinación no entienden eso. Pero ahora me surgió una pregunta fuerte. Dele. Una pregunta bocapié. Manténla ahí, déjame terminar de decirte. Dele. A los hombres que del mundo me diste, tuyos eran, eran del Padre, Sí. se lo da a Jesús, tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Oye, ahí te enseña la confirmación de que todos los que llamó Cristo y todos los que somos llamados a aceptar a Cristo ya fuimos llamados desde antes, pero en tu conversión es la confirmación de tu llamado. O sea que cuando la aceptan es cuando confirman. Cuando se confirma, sí. El llamado desde antes. ¿Cuánto no hay en la calle que son delincuentes, asesinos y terminan convirtiéndose a Cristo, pero eran delincuentes y asesinos? Mucho. Entonces ellos fueron llamados desde antes. Y que de hecho tienen testimonio fuerte. Claro. Y de ataque satánico a nivel espiritual, donde le tumban cosas de la casa, le tumban los cuadros y le cierran puertas. Claro. Bueno, Sí. varón. ¿Cuál era la pregunta? Es un poquito fuerte. Porque Dele. esa es otra pregunta que ha sido de debate milenario. Estamos aquí. El tema, bueno, desde que usted escuche el nombre, yo te va a saber. Ya. El tema de Judas Iscariote. Sí. Hay muchos que me han dicho que si Judas no vende a Cristo, no hay salvación. Entonces el autor de la salvación no es Cristo, es Judas. No, y agrégale a eso también, que Sí. hay muchos que entienden, eso está en tema de debate, Sí. que Judas fue salvo, y que otros dicen que no. Pero Judas se suicidó. No puede ser salvo. Es automático. Y Judas, en Juan 6, Cristo dice, yo os elegí a todos, aunque no todos. Dice, haciendo un énfasis de Judas. Y en Juan 13 le dice, lo que vas a hacer, hazlo ya. Ya él sabía. Ya él sabía. O sea, Cristo tiene el control de todo. Es tanto así que en las bodas de Canaán, Juan capítulo 2, cuando se acabó el vino, fue María a decirle, no hay vino para la fiesta, estaba... Se acabó. ¿Y qué le dice Cristo? Mi hora no ha llegado. Le dice mujer, no madre. Y ahí estaba operando el padre directamente. Mujer, como que se aquietara, que su hora no había llegado. Tranquila, todavía no hay tiempo. Y cuando llegó la hora, las aguas en vino. Se hizo la fiesta. Eso es lo que pasa. Entonces, eso es lo que sucede, que incluso Judas fue elegido porque, vuelvo y te repito, los que atacan la predestinación y dicen que nosotros decimos que Dios eligió uno para condenarse y Dios eligió uno para salvarse, Ahora ya que voy. no puede ser válida, ya que Dios no manda a nadie al infierno, ellos se van solitos. Para allá que voy, porque es el tema de Judas lo utilizan por eso, que dicen Sí. que Judas nació, que Judas es hijo de perdición, Sí. que fue predestinado. Incluso de Judas se menciona el libro de los Salmos, el Salmo 69, el Salmo 108. Sea vaciada su habitación y tome otro su oficio, hablando de Judas. Y dice que el que compartía conmigo el pan levantó contra mí el calcañal, una profecía de David referente a Judas. Incluso después que Judas hace lo que hace, arrepentido, lanza las monedas de plata hacia los fariseos. ¿Y qué dicen ellos? Quédate con tu dinero si tú quieres. Pero Judas no se arrepentía. Él sentía remordimiento de que una persona santa e inocente muriera por su causa. Pero si Judas se hubiera arrepentido en el tiempo que duró con Jesús, oyendo a Jesús, escuchando a Jesús, orando con Jesús y viendo los milagros que él hacía y las conversiones masivas en el nombre de Jesús, hubiera venido a los pies de Jesús. Como hizo Pedro. Mira, Pedro, oye, esto te va a gustar. Pedro y Judas cometieron el mismo pecado. Rechazaron a Jesús Lo único que fue y instantáneo. negaron a Jesús. ¿Pero qué pasó? Que fue instantáneo. Y fue instantáneo que el verdadero arrepentido y el verdadero nacido de nuevo, como lo fue Pedro, fue a llorar, De una vez. A pedir. Arrepentirse. arrepentirse. Y todavía es así que en las tradiciones cristianas, cuando Pedro es crucificado, ¿qué dice? Yo no soy digno de morir como murió mi Señor. Miren la cruz de cabeza. A boca abajo. Y Pedro murió, fue Crucificado al revés. invertido, una crucifixión inversa. Incluso a él lo complacieron en eso. ¿Esto quieres? Ok.
Abajo. Los centuriones no van. Pero ¿qué hizo Judas? Lanza las monedas. Incluso en la película La Pasión de Cristo, porque nosotros a veces yo uso ejemplos de películas, sí. Y hay algunos hermanos que me saltan, mira, ahí viene este con los ejemplos de películas, que sí o que no. En las películas, aunque son películas, hoy en día se está viendo que hay cosas en las películas que son gramaticales del director, pero que son reales. Ejemplo, en La Pasión de Cristo, cuando Judas lanza las monedas de que arrepentido, o sea que él se mete como en un pequeño puente, y ahí vemos demonios que lo atacan y lo empujan y lo persiguen. Ya cuando tú eres de Satanás, no hay forma. Pero solamente Dios sabe quién es de Satanás y quién no. ¿Y quién? Por eso es que desde Adán a nuestros días hay dos líneas que corren, que son los que aman a Dios, los que le hacen caso a Dios, los que sirven a Dios, no para recibir nada. Porque he visto muchos videos en Instagram, TikTok, que saltan gente y dicen de que yo no tengo que portarme bien, o sea, la gente tiene que portarse bien, atento a que van a recibir algo eterno. Como si un intercambio que se sí, como un intercambio que se... No, porque la misma Biblia te enseña de que si tú amas a Dios, tú lo vas a seguir. Porque ¿qué hizo Abraham? En el Antiguo Testamento se dice de que no había fe. ¿Y qué dice Pablo resaltando lo que hizo Abraham en Génesis 12? Y creyó Abraham y le fue contado por justicia. Oye, Abraham, que no era judío y no era hebreo tampoco. Abraham era babilonio. O sea, hay una correlación y una relación sanguínea de antepasados de los israelitas, los árabes y los babilonios. Incluso no de los persas, porque los persas no son árabes, son persas. Ya tuve. El que no sabe hacer la distinción se marea y dice, no, todos son iguales. Se pierde. Todos son iguales. Entonces, mira, Cristo en Juan 6 nos demuestra que aparte de la elección humana, o sea, el libre albedrío, también está que Dios, por medio de tu aceptación a Él, está confirmado lo que Él ya dijo y el llamado que ya Él te hizo. Juan 6, del 44 en adelante dice, oye lo que dice, oye. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Y yo le resucitaré en el día postrero. Está escrito en los profetas y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de Él, viene a mí. Oye, que no es algo de miedo, porque hay muchos que no han querido de que meter miedo. No, tú aceptaste a Cristo porque te va a ir para el infierno si tú no aceptas. Pero mi amor... Lo primero que dijo Cristo cuando Él empezó a predicar fue, arrepiéntanse porque el reino de Dios ha llegado. Él no dijo, los que me aman, por favor, acéptenme. No, fue un mandato, fue una orden. ¿Por qué? Porque Dios no quiere que nadie se condene. El infierno no fue creado para nosotros. El infierno fue creado para Satanás y sus ángeles. Y sus ángeles. Claro, es así. Pues bien, y haciendo énfasis en lo que Cristo dice en Juan 17, si vamos a Juan 10, 28 en adelante, oye lo que dice, palabra del mismo Jesús. Y si la dijo el mismo Jesús, ¿le podemos creer? O por si viene palabra de Dios, palabra de Él. Claro. Dice, y yo le doy, veamos, del 26 en adelante, pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas. Como os he dicho, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Para los que no saben, vamos al contexto cultural. Los pastores tenían un cayado, era un báculo y un bastón, el cual ellos cuando caminaban, ellos golpeaban las piedras. El sonido del bastón chocando en las piedras, cuando lo escuchaban las ovejas, lo distinguían, y sabían quién era. Si yo, un ejemplo, me voy para Israel y llego a un pasto de ovejas y yo las llamo, no me harán caso. No. Pero cuando viene el pastor y hace un sonido característico de él para ellas, inmediatamente él haga un silbido o una palmada o un toque, ellas vienen donde el pastor. Esa es la diferencia de los que son nacidos de nuevo y los que solamente le hacen caso a Jesús y no lo que le hacen caso a ningún credo, a ningún fundador de ninguna religión, como Elena Harmon de White, o William Miller, o Charles Russell, o José Smith. Esos son falsos cristos. Son falsos totalmente. Pero Cristo dice aquí, mis ovejas oyen mi voz y yo, esto es lo más grande, y yo las conozco y me siguen.
Versículo 28. Y yo les doy vida y no perecerán jamás. ¿Tú crees, Edward, que si yo estoy guardado por el poder de Jesucristo, habría algo que me impediría llegar a la cúspide de su ordenanza? En mi humilde opinión, no. No, ¿verdad? Sin embargo, Pablo en 1 Corintios 12 dice que nadie puede llamar anatema a Jesús sino todo aquel que no tiene el Espíritu Santo. ¿Qué hicieron los fariseos cuando Cristo sacó a los demonios? ¿Qué dijeron? Por Belcebú, príncipe de los demonios, eres que tú que sacas. ¿Qué dijo Cristo? Toda blasfemia y pecado contra el Hijo del Hombre le será perdonada. Oye, contra el Hijo del Hombre, Más. él. Sí, pero la blasfemia contra el Espíritu Santo no tiene perdón ni en este siglo ni en el venidero. ni en el venidero. ¿Qué quiso decir Cristo ahí? Que todo aquel que dice que las obras hechas por Cristo y que Cristo es un falso Cristo, tienen el espíritu del anticristo. Y si tienen el espíritu del anticristo, no pueden ser nacidos de nuevo. Ay. Dale mente a ver. No, ¿Viste como te estoy desglosando y estoy desamarrando los nudos que se han formado por medio de las historias? Una vez ese tema me inquietó mucho. Yo tenía como de convertido, yo tenía como 10 años. Y yo le digo a mi pastor ese tema. Ay, pastor, ya descubrí que la salvación no se pierde. ¿Sabes lo que él me dijo? ¿Qué te dijo? Ese debate ha tenido siglos y ya tú dije que ya lo desglosaste. Y dije que ya tú te la sabes toda. Entonces yo entendí, a medida de ahí en adelante entendí que muchas personas vienen a la Biblia con prejuicios. Si tú tienes un prejuicio, nunca podrá llegar la palabra de Dios a iluminarte porque ya tienes un prejuicio. Sí, ya tienes un bloqueo. Y también yo mismo me llegó a la mente de que un velo espiritual se puede transmitir. Ejemplo, a cualquier testigo de Jehová, tú le preguntas a cualquier testigo de Jehová, cualquiera, sigue sesión, tú le preguntas, ¿el infierno existe? ¿Tú sabes lo que te va a decir? Que no. Yo no. Porque su fundador no creía que el infierno existe. Él dice que el infierno es una invención, que no existe, dicen ellos, pero en su Biblia está el infierno. Hay otra religión que no recuerdo exactamente cuál es. ¿Cuál? Que tienen como que antes son etapas, como para no llegar al cielo. Esa es la católica. Con las misas gregorianas, también se usa el purgatorio para la limpieza de las almas. Eso lo puso de moda George Tetzel, cuando fue en Alemania y dijo, todo el que eche dinero aquí, sus pecados le son perdonados. Sí, pero hay otra que para ellos el infierno no existe, pero que como por etapas. Si no mal recuerdo, yo creo que es la misma que tampoco, que tiene prohibido la transfusión de sangre. Esos son los testigos de Jehová, lo mismo. Bueno. Sí, lo que pasa es que como Dante escribió la novela El infierno de Dante, de ahí todo el mundo se basa para decir que el infierno tiene niveles. Pero cuando vamos a Lucas, el infierno no tiene niveles, de que una caldera más grande que la otra, de que a ti te vamos a meter con Hitler y a mí con Trujillo. No. Ahora, yo voy a ser un poquito más fuerte y más tangente. Dale. A través de la Biblia nosotros podemos ver que a lo que nosotros le llamamos infierno, que es el lago de fuego, Ajá. eso todavía está... No, el lago de fuego es otro lugar, que para mí, en mi opinión personal, es una estrella. En mi opinión personal mía. Pero agregándole a eso, quería decirle que para mí eso todavía está envuelto en papel de regalo. ¿Cómo es? Que eso no se ha estrenado todavía. No, el infierno. Sí. El lago de fuego. No, el lago de fuego no, eso está en su plático. Eso no se ha estrenado. Sí, porque en Apocalipsis se enseña que todos los que fueron sacados del infierno fueron echados al lago de fuego. O sea, que el lago de fuego es más caliente que el mismo infierno. Porque recuérdate que la astronomía ha descubierto ciertas estrellas. Tenemos la Betelgeuse, tenemos la Antares y tenemos la Sagitario A. Que también hay gigante roja, gigante enana, enana blanca, enana roja, sol amarillo, sol azules. Los azules son los más calientes. Entonces, por eso es que te digo que en mi opinión personal, mía, de mis pistolas, como dicen por ahí, serán sacados del infierno, porque el infierno está aquí en el centro de la tierra, serán sacados de ahí y serán echados al lago de fuego. Pero a lo que le llaman infierno hoy en día es lo que se le llamaba en el Antiguo Testamento el Hades. El Hades, sí, porque es una transliteración. Sheol en hebreo, Hades en el griego, porque Hades en el griego se pronuncia como una J, pero es muy curioso porque la letra J se inventó en el 1500. Entonces, por eso es que a muchos yo le digo que Jesucristo no se llamaba Jesucristo antes del 1600. Le llamaban, en la Biblia de Ginebra de 1569, cuando tú buscas, no se traduce Jesús, agarran la I latina y la pronuncian como una Y. Jesús o Yeshua, o sea, como el origen de su nombre, porque su nombre es Yeshua. Hay otros que lo traducen como Yahoshua, pero tienen la misma
el mismo orden etimológico. Pero sí, Cristo en Lucas 16 nos resalta de cómo es el infierno. ¿Quiénes están ahí? Ahí los testigos de Jehová dicen, porque ellos no creen en el infierno, dicen que cuando tú mueres, tu cuerpo se queda ahí. O sea, ellos dicen que tu espíritu, entonces ellos están contradiciendo Génesis 35. Cuando muere la que dio a luz a Benjamín, que dice que cuando Benjamín muere, dice que se le sale el alma y el espíritu, y exhaló. O sea, el alma y el espíritu son unidos. De los únicos que se separan es del cuerpo. O sea, salen. Porque el cuerpo es un envase, como te comuniqué ahorita. Sí, sí. El cuerpo es un vehículo para interactuar en el mundo. Pero inmediatamente salen. ¿Por qué? Porque el alma es el asiento de la voluntad, el intelecto, las emociones y los sentimientos. Por eso es que el rico en el infierno le dice: Padre Abraham, ten misericordia de mí, envía a Lázaro. O sea, él está sufriendo, tiene recuerdo, él sabe quién es Lázaro, pero también recordemos que en el mundo espiritual tendremos lo que es intuición espiritual. Sabremos quién es quién en el espíritu. Ejemplo, Mateo 17. Cristo está en el monte de la transfiguración. ¿Quiénes se le aparecen? Moisés y Elías. Cuando Cristo baja, ¿quién es el primero que le dice que vamos a hacer 3 cabañitas? Pedro. Dice, vamos a hacer 3 enramadas. Una para ti, una para Moisés y una para Elías. Pregunta, ¿quién le dijo a Pedro que ese era Moisés y que era Elías? Por el espíritu. Claro, en el espíritu tenemos lo que se llama intuición espiritual, donde sabremos quién. Cuando llegamos al cielo, cuando lleguemos al cielo vamos a ver, mira Adán, mira el apóstol Juan, mira Matusalén. Vamos con Matusalén para que Matusalén nos cuente. Incluso eso es ya de carácter especulativo, dicen algunos. Sí, sí. Pero cuando tú lees Lucas 16, tú lo lees completo, él dice que la casa de su padre tiene 5 hermanos y que le testifiquen para que no vengan a este lugar de tormento. Él está siendo atormentado ahí. Muchos dicen que es una parábola. Allá iba. Pero están totalmente cerrados, porque en las parábolas no se usan nombres propios. Las parábolas, del griego parabole, es poner algo al lado de para dar un ejemplo. Entonces, eso lo que hace es que lo desvincula del término parábola. Cuando empieza a utilizar nombres propios, ajá, no tanto para referirse a una persona en sí, que esa persona también, ajá, de la cual se está hablando, utiliza nombre propio de sus familiares, por así decir. Ajá, pero que si tú te fijas, ahí eso fue una historia real, donde se menciona a Abraham, se menciona a Lázaro, se habla de que el rico tiene 5 hermanos en su casa, pero cuando tú lo comparas con las otras parábolas de Jesús, ejemplo, la parábola de la perla perdida. Yo, si no me recuerdo, también habla de Moisés. Ah, sí, a Moisés y al profeta tienen, a ellos deben oír. Sí, lo dice como en el 28 por ahí. Pero si tú te fijas, usa 3 nombres: Moisés, Lázaro y Abraham. El rico en el tormento dice: ve a la casa de mi padre. Pero ¿y no se supone que a nosotros nos citan Eclesiastés 9:5, que los muertos nada saben? Varón, yo le voy a dar otro dato, que eso se discutió. Pero Apocalipsis 6 dice que todos los que están debajo del trono dice: ¿hasta cuándo nos juzgas y vengas nuestra sangre de los que moran en la tierra? Pero vamos a agregarle algo a eso. Dale. A lo que dicen que los muertos nada saben. Ah, sí. Vámonos a... Primero es Samuel 28. Sí. Samuel sube, eso no era un demonio, ese era Samuel. No, porque tú no puedes decir que fue Samuel, porque Dios no va... Deuteronomio, y te citan Deuteronomio 10:18, que dice que nadie, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni mago, que consulte a los muertos. Y yo, mi amor, vamos a Primera de Reyes 22. ¿A quién mandó el Señor para que Acab suba a Ramón de Galá para que muera? A un espíritu inmundo, que era espíritu de mentira en la boca de 400 profetas. Cuando Dios dice que se haga lo que yo digo, hasta el diablo tiene que ir a hacerlo. Eso me recuerda una historia de una viejita que vivía al lado de unos satanistas, y ella estaba oyendo una predicación, y en la predicación el pastor decía: si alguno tiene fe, ore, que el Señor lo va a bendecir. Y esa señorita no tenía para comer nada, y los satanistas que están al lado están escuchando. Y tú sabes lo que hace el satanista. Agarra a los 2 ayudantes y dice: vayan al supermercado, cómprenle a la ancianita huevo, pan y todo lo que ella necesite, y llévenselo. Cuando ustedes le entreguen la compra y ella la coja, ustedes le van a decir: ¿usted no quiere saber quién se lo envió? Cuando ellos hacen la compra y van donde la viejita y le dan la compra, y ella va a cerrar la puerta: ay, gracias, mis hijos. Y ellos le paran la puerta y le dicen: señora, ¿y usted no quiere saber quién le envió? Porque ellos le van a decir que fue el diablo que le envió la compra. ¿Y usted no quiere saber quién le envió la compra? Y tú sabes lo que le dijo la viejita en la sabiduría que solamente Dios usa, como cuando la usó con Agustín de Hipona. ¿Qué le dijo? Cuando Dios da una orden, hasta el diablo obedece.
La dejo sin palabras, bro. Seco. Eso lo quiso hacer Agustín de Hipona cuando él estaba discutiendo en la playa, lo dice la tradición católica, que él estaba discutiendo en la playa, el Señor, ¿por qué tú permites? ¿Por qué tú dejas? ¿Por qué tú haces? Entonces vio un niño que estaba agarrando agua del mar y la estaba echando en un hoyito en la arena, y iba al mar y le echaba y le pregunta al niño, tonto, ¿qué tú haces? Y le dice el niño, trato de meter el mar en ese hoyito. Y le dice el niño, tonto, tú no sabes que el mar es mayor que ese hoyito que tú tienes ahí. Y dije que el niño se levantó, dice Agustín de Hipona, que para él cree que fue un ángel. Le dijo el niño, ¿y cómo planeas tú meter la mente de Dios en tu cabeza? Una retórica. Ahí mismo, ¡pah! Lo devolvió. Entonces, a eso nos referimos. Cuando nosotros vemos que Cristo hace esta historia, que es diferente de las parábolas, porque Cristo usaba historia, Cristo usaba ironía, Cristo usaba símiles, símbolos, Cristo usaba antítesis, Cristo usaba paradojas, que son las ramas de la hermenéutica, para poder entender de qué lo estamos hablando y para poder saber si son parábolas, si son literales, si son simbólicas. Entonces, cuando Cristo nos lee esto y dice que Abraham le dijo al rico, hijo, acuérdate que en tu vida, o sea, cuando tú estabas vivo, tuviste bienes, sí, y vivías bien, y Lázaro postrado a la puerta de tu casa tuvo sus males, pero ahora él es consolado aquí y tú atormentado. O sea, dándonos a entender que todo aquello que nosotros vemos rico, que Elon Musk, que Bill Gates, que Jeff Bezos, toda esa gente con dinero que hacen lo que le da la gana, tienen la mujer que le da la gana, tienen la casa que le da la gana, ellos al final no tendrán los privilegios y las recompensas que tendremos nosotros. Si no se acercan a Dios. Exacto, mira para que tú veas la demostración que te voy a dar acerca de que después que morimos, y después te voy a citar lo que le dijo el muertito Samuel a Saúl. Dice, Apocalipsis 6 de 9 en adelante, dice, cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían, y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre de los que moran en la tierra? Está haciendo una distinción de que ellos estaban en el plano espiritual y en el plano celestial. Sí. Pero qué curioso que ellos están pidiendo justicia. No se supone que cuando morimos estamos allá en paz. Pero qué curioso que en el libro de los Hebreos, capítulo 10, del 38 en adelante, dice que nadie va a ser perfeccionado antes que nadie. Todos vamos a recibir la gloria y la honra al mismo tiempo. Entonces dice aquí, y se les dieron vestiduras blancas, y se les dijo que descansasen todavía un poco más de tiempo. Oye, hasta los que van a morir como mártires en los últimos tiempos, Dios tiene predestinado un número específico. Oye, ¿qué dice aquí? Y se les dieron vestiduras blancas. Tú sabes que las vestiduras blancas son las acciones justas de los santos. Sí. Y se le dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. Bueno, ya tú sabes. Entonces, para concluir el tema de la salvación. Uh-huh. Concluyendo el tema de la salvación, es tanto así que no da brecha a ninguna acción humana, porque como ya yo te lo había demostrado, incluso en el libro de los Gálatas, en Gálatas 4, los de Galacia, porque cuando Pablo se dirigía a diferentes iglesias, los judaizantes que atacaban y que eran herejes, Pablo llegaba y sembraba la buena semilla. ¿Qué dijo Cristo en Mateo 13? Que el enemigo es el que siembra la cizaña, ¿verdad? Sí. Cristo siembra la buena tierra, envía a sus sembradores, y cuando Cristo siembra la buena tierra, Satanás manda a sus mercenarios a torcer lo que ya se había sembrado. Entonces, cuando vamos al libro de los Gálatas, en Gálatas 4, oye lo que dice, para que tú veas, mira. También este tanto digo que heredero no es niño. Oye, hablando de que cuando nosotros, o sea, hablando ahí en Gálatas 4, da una iniciación, dice que la ley vino para ilustrarnos a nosotros de nuestra decadencia como seres humanos y de nuestra naturaleza caída. Dice, entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de la transgresión hasta que viniese la simiente, Jesucristo, sí, a quien fue hecha la promesa y fue ordenada por medio de ángeles en manos de mediadores. ¿Quiénes fueron los ángeles que le dieron la ley? En el monte Sinaí fue entregada por medio de ángeles a Moisés. Entonces dice, y un mediador no es uno solo, sino Dios es uno. Luego
luego la ley es contraria a las promesas de Dios en ninguna manera. Porque si la ley dada pudiera vivificar, los Gálatas le estaban diciendo, llegaban los judíos y decían, no, tienen que circuncidarse, tienen que guardar el sábado, tienen que hacer esto, tienen que hacer ceremonias, tienen que hacer ritualismos. Entonces le dice Pablo, luego la ley es contraria a las promesas de Dios en ninguna manera. Porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Entonces eso quiere decir que los Gálatas lo que querían hacer a través de obra. A través de obra. Claro, porque Pablo se lo dice más adelante, que si ellos lo querían hacer así, de la gracia habéis caído. O sea, ellos estaban rechazando la gracia y se estaban apropiando de las ceremonias y los ritualismos, como lo dice Pablo en Colosenses 2 en adelante, que eran sombra. O sea, que prácticamente la salvación estaba en la decisión del hombre, no de Dios. Usualmente, ahí, sí, cuando ahí a los Gálatas se les estaba inculcando que la salvación era propiamente humana. Pero sin embargo, Cristo en la cruz, cuando dice consumado es que ya de ahí en adelante, incluso cuando Cristo muere, ¿qué le sucede a las 2 de la tarde? El velo en el templo. Se rasga. ¿Pero de dónde? Desde arriba. Se rasga. ¿De arriba? De arriba hacia abajo. ¿Quién partió el velo? Yo diría que Dios. Fue Dios que partió el velo. ¿Quién lo va a partir? ¿Tú sabías que ese velo del templo se podían usar 500 yuntas de bueyes de lado a lado y no se partía? Sí, Yo no lo puede buscar ese dato. Ese velo era tan fuerte que le podían hacer fuerza con bueyes de lado a lado y no se rompía. Dios lo rompe de arriba hacia abajo, representando que Cristo es nuestro sacerdote. ¿Qué significa la palabra sacerdote? Constructor de puentes. Y Cristo es el mediador, o sea, Cristo está en medio de Dios y nosotros. Cuando nosotros nacemos de nuevo y venimos en oración a Dios, cuando Dios hace así, que te ve en oración, no te ve a ti, ve a Cristo dentro de ti. Esa es la diferencia. No, porque nosotros somos insignificantes, varón. Nosotros somos, mira, fue como yo dije en el grupo. Yo dije en el grupo el otro día, mira, la salvación es tan fuerte que nosotros allá arriba nos va a dar tanta vergüenza que las coronas que nosotros tengamos, que nos vamos a recibir, porque Pablo habla de 5 coronas, la corona que vamos a recibir, vamos a ser como los 24 ancianos, que no somos dignos y la vamos a tirar a los pies de él. A los pies de... Bueno. Sí, y si tanto así... después de muerto nosotros no vamos a recordar nada. Qué curioso que cuando estemos allá vamos a ver las marcas en las manos de Jesús y el costado, como cuando le dijeron a Tomás, entra tu mano aquí. O sea, eso va a ser una representación para toda la eternidad de que fuimos redarguidos y fuimos salvos por la obra de él en la cruz. Amén. O sea, eso es algo que ni Satanás se lo esperaba. No. Bueno, varón, hasta aquí Dios nos ha guiado, nos ha llevado. Sí, tuviste que al principio tuvimos... Esperemos a ver si los tropiezos y problemas para nosotros iniciar. Vamos a esperar a ver la reacción de los muchachos cuando vean este contenido. Me van a crucificar. No, y a ver si quieren su segunda parte, porque cuando una vez ahora sí la van a querer. ¡No, la segunda parte! No, y haciéndole la observación a nuestro público que por favor se suscriban y comenten. Y compartan. No sean así, compartan el contenido para que lleguen a más gente. Esto ha sido todo por hoy. Para la gloria de nuestro Señor Jesucristo.